un fenómeno inexplicable está sacudiendo al mundo entero. En las redes sociales, en foros de expatriados, en susurros entre familias a través de continentes, una extraña pauta ha comenzado a emerger, un misterio que desafía toda lógica. Extranjeros que viajan a Bolivia simplemente se niegan a volver a casa. No es que hayan perdido sus pasaportes en el Salar de Uyuni. No están involucrados en crímenes ni han desaparecido en la selva amazónica. La verdad es mucho más impactante. Están eligiendo, de forma deliberada y consciente, no regresar. Llegan con planes sencillos, un par de semanas de turismo por La Paz y Sucre, un semestre de intercambio en Cochabamba, un viaje de negocios a Santa Cruz, una corta estadía para voluntariado. Pero, de alguna manera inexplicable, las semanas se convierten en meses. Los meses, sin que se den cuenta, se transforman en años. Y de repente, lo que era una simple visita se ha convertido en su nueva vida, en su nueva normalidad. Estas personas, estos exiliados voluntarios, están aumentando en número por todo el planeta, creando una leyenda urbana que es completamente real. En un popular foro de Internet estadounidense, un hilo de discusión se volvió viral, encendiendo el debate. Mi hermano menor fue de viaje a Bolivia y simplemente no ha vuelto, escribía un usuario desesperado. Lo llamé, le rogué, le pregunté si estaba en problemas. Y su respuesta me dejó helado. Me dijo, es que no encuentro ni una sola razón para volver a casa. ¿Qué diablos significa eso? Este increíble fenómeno ya tiene un nombre, el rechazo a regresar. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene Bolivia que los atrapa con tanta fuerza? Hermosos paisajes los tienen otros países. Comida exótica y oportunidades de compra se pueden disfrutar hoy en cualquier rincón del mundo. Y sin embargo, ellos, los que se quedan, hablan con una sola voz. Dicen que hay algo especial en la vida cotidiana de Bolivia. Algo que va más allá de la emoción o la sorpresa de un turista. Es un cambio más silencioso, más profundo y definitivo en el alma. Este reportaje, basado en los testimonios reales y las voces sinceras de extranjeros que han pisado suelo boliviano, explorará la verdad detrás del misterioso fenómeno del rechazo a regresar. Y quizás, solo quizás, en sus historias se esconde el verdadero encanto de Bolivia, ese que nosotros, los bolivianos, a veces pasamos por alto en nuestro día a día. ¿Por qué los extranjeros que visitan Bolivia sienten un deseo tan abrumador de no querer volver a sus países? La respuesta, sorprendentemente, no se encuentra en los deslumbrantes y fotogénicos atractivos turísticos que llenan las postales. No es la majestuosidad del Illimani ni la infinita blancura de Uyuni lo que les roba el corazón de forma permanente. La verdadera razón, la causa de este éxodo inverso, reside en algo mucho más sutil y poderoso, la altísima e inesperada calidad de la vida cotidiana boliviana. Tomemos, por ejemplo, algo tan mundano como el transporte público. Para ellos, el sistema de mi teleférico es suficiente para provocar un shock cultural absoluto. Un ingeniero francés llamado Pierre relató su primera experiencia con una mezcla de asombro y reverencia. Cuando subí por primera vez a una cabina de mi teleférico en La Paz, no podía creer lo que veía en mis ojos, confesaba. El piso brillaba de limpio, podías ver tu reflejo en él. No había ni un solo grafiti en las paredes de la estación, ni una sola raya. Nadie gritaba, nadie empujaba. La gente esperaba en una fila ordenada y silenciosa. Pucha. Eso no era un simple transporte público, era un santuario de orden y civilización suspendido en el aire. En muchas ciudades de Europa y Norteamérica, el metro es sinónimo de suciedad, ruido y una sensación constante de inseguridad. Los baños de las estaciones son lugares a los que se entra conteniendo la respiración, y los gritos y discusiones a todo pulmón son la banda sonora habitual dentro de los vagones. Precisamente por eso, la limpieza impecable, el orden silencioso y la profunda conciencia cívica que se respira en el teleférico les parece algo de otro mundo. Una utopía flotando sobre los Andes. Además, hay algo que conmueve a muchos extranjeros hasta las lágrimas, la existencia de una sociedad donde los errores pueden ser corregidos, donde lo perdido puede ser encontrado. La idea de que puedes olvidar tu celular o tu billetera en algún lugar y que ésta será entregada a una oficina de objetos perdidos o a la policía, con todo su contenido intacto, es una faceta de la cultura boliviana que en muchos otros países se consideraría un milagro, un evento casi imposible. Daniel, un estudiante de intercambio de Estados Unidos, vivió esta experiencia en carne propia. Había olvidado su smartphone de última generación en una pequeña cafetería en el barrio de Sopocachi. Resignado a su pérdida, volvió al lugar horas después, solo por si acaso. La caserita que atendía el local, al verlo entrar, le sonrió ampliamente y sacó el teléfono de un cajón bajo el mostrador.
lo guardé para usted, joven. Sabía que volvería, le dijo con total naturalidad. Genio la miró con los ojos desorbitados. Pensé que ya lo habrían robado, que era imposible recuperarlo, relató después. Pero me di cuenta de que en Bolivia, la confianza no es una excepción, ¿no ve? Es la base sobre la que funciona el día a día. Asimismo, la puntualidad del transporte público es otro punto que recibe elogios constantes. Que el Puma Qatari anuncie por los altavoces una disculpa por un retraso de apenas 3 minutos es algo que en pocas, muy pocas partes del mundo, se ve. Que las cabinas del teleférico lleguen y partan según el horario exacto, que los pasajeros suban y bajen en silencio, cediéndose el asiento unos a otros con un simple gesto, es una coreografía de respeto cívico que deja a los recién llegados completamente atónitos. En este lugar, puedo vivir tranquilo. En este lugar, puedo sentir paz. Cuando ese pensamiento echa raíces en la mente, la opción de volver a casa, sin que uno se dé cuenta, empieza a desvanecerse silenciosamente en el horizonte. Cada extranjero que pisa por primera vez tierra boliviana, repite una frase casi idéntica, como un mantra, es como haber llegado a otro planeta. Y no es una exageración. Es porque la atmósfera de Bolivia, el tejido invisible de su sociedad, es radicalmente diferente al de cualquier otro país. Una mujer canadiense, Sophie, describió así su experiencia en el teleférico de La Paz durante la hora pico de la mañana, un momento que en cualquier otra metrópoli del mundo es una batalla campal. La cabina estaba llena de gente, íbamos hombro con hombro. Pero, y esto es lo que me voló la cabeza, reinaba un silencio casi absoluto. Nadie hablaba en voz alta, no había música a todo volumen en los teléfonos. Parecía que mientras más gente había, más silencioso y respetuoso se volvía el ambiente. Quedó asombrada por ese extraño y hermoso sentido del orden. Entonces, notó a un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, que iba de la mano de su madre, una cholita con su pollera impecable. Ese niño no molestó a nadie, contaba Sophie, con la voz teñida de admiración. Se sentó en un rincón de su asiento, con el cuerpo encogido para ocupar el menor espacio posible, las piernas juntas, en un silencio perfecto. En este lugar. No es que solo se les enseñe modales desde pequeños. El comportamiento en el espacio público está tan profundamente arraigado como cultura que es algo natural, algo que fluye sin esfuerzo. Y no se trata solo de los modales en el transporte. Ya sea en un micromercado, en un café de especialidad o en un pequeño puesto en la estación, los empleados te reciben con una amabilidad y una cortesía que desarman. Buen día, caserita, gracias, joven, que le vaya bien. Esas frases, cargadas de una sinceridad y una sonrisa genuina, no solo te hacen sentir como un cliente bienvenido, sino que te hacen sentir respetado como ser humano. Marcus, un profesor universitario de Alemania, dijo que jamás olvidará la experiencia que tuvo el primer día que llegó a Bolivia, en un pequeño café cerca de su hotel en Sucre. El café que pidió tardó un par de minutos más de lo esperado en llegar, pero la joven que lo atendió se disculpó repetidamente, con una actitud tan sincera y apenada que él mismo se sintió mal. Me pidió perdón con tanta honestidad que me sentí avergonzado, confesó. Aquí, el calor humano no es una estrategia de ventas, no ve. Es algo que nace directamente del corazón. A esto se suma un factor de un valor incalculable, la seguridad que siente una mujer al caminar sola por la noche. En la gran mayoría de los países del mundo, una vez que el sol se pone, se considera que una mujer sola en la calle está en una situación de riesgo que debe evitarse. Sin embargo, en Bolivia, ya sea en el andén del teleférico, en una tienda de barrio o en la acera de una zona residencial en Tarija, es casi imposible sentir esa punzada de miedo. Esa tranquilidad de poder vivir la noche sin angustia, es un tesoro de un valor inmenso. Para los extranjeros, esta seguridad tiene un impacto tan grande que puede cambiar por completo la calidad de su vida. El conjunto de todo esto, los modales, la seguridad, el servicio, el calor humano, todo este tapiz de la vida cotidiana, les hace sentir una especie de perfección de otro nivel. No es solo conveniencia. Es la sensación palpable de vivir en un espacio donde las personas son tratadas como personas. Y quizás, esa es la razón fundamental que convierte a Bolivia en un lugar del que uno, simplemente, no quiere marcharse. Elisa, una estudiante estadounidense, aterrizó por primera vez en el Alto en una noche de septiembre que todavía guardaba el cansancio del invierno. Su vuelo se había retrasado, por lo que cuando finalmente llegó a su hotel en La Paz, ya pasaba la medianoche. Sintiéndose un poco hambrienta, decidió aventurarse a buscar algo de comer cerca. En Estados Unidos, que una mujer salga sola a esa hora es considerado un acto de imprudencia. Pero esa noche, cuenta Elisa,
no solo no sintió miedo, sino que una inexplicable sensación de seguridad la envolvió por completo. Caminaba por calles bien iluminadas y nadie me miraba de forma extraña, recuerda. La gente con la que me cruzaba era tranquila, algunos incluso inclinaban la cabeza en un saludo silencioso. Sentía como si la propia ciudad me estuviera protegiendo. Fue entonces cuando llegó a una esquina bulliciosa, no a una tienda de conveniencia fría e impersonal, sino a un pequeño puesto callejero. El aroma a carne a la parrilla flotaba en el aire. Una caserita sonriente, con su delantal y su gorro, manejaba hábilmente una parrilla llena de anticuchos y hamburguesas. El vapor salía de una olla gigante donde preparaba api caliente. Elisa se quedó paralizada. El puesto estaba rodeado de gente, parejas, grupos de amigos, taxistas en su descanso. Todos comiendo y charlando tranquilamente en medio de la noche. Se acercó tímidamente y pidió una hamburguesa. La caserita le sonrió y le preguntó, con todo, caserita, ¿yajuita también? Mientras esperaba, Elisa no podía dejar de pensar, esto es una tienda mágica. Pero su asombro no terminó con la comida. Fue la calidez de la caserita, la forma en que le hablaba como si la conociera de toda la vida, lo que la impactó. Cuando pagó, un precio ridículamente bajo para sus estándares, y recibió su hamburguesa caliente y deliciosa, un pensamiento repentino y poderoso surgió en su mente: si pudiera vivir aquí, creo que podría vivir en paz para siempre. Que un simple puesto de comida callejera le robara el corazón puede sonar extraño para un boliviano. Sin embargo, en Estados Unidos, muchas tiendas de conveniencia son lugares oscuros, con una selección limitada de productos y, por la noche, un riesgo real de meterse en problemas. Por eso, ese rincón de la paz, brillante, limpio, lleno de vida y abierto en la madrugada, le pareció un oasis de seguridad y felicidad. Y el precio la dejó boquiabierta. ¿Esto de verdad cuesta solo 15 bolivianos?, preguntó incrédula. Es increíblemente delicioso. Un postre o un sándwich de esa calidad en su país podría costar más de $10. En Bolivia, con menos de 20 bolivianos podía disfrutar de una delicia. Seguridad, servicio atento, sabor increíble y calidez humana. Todo eso, para ella, fue la magia que la convenció de no querer volver. Antes de su vuelo de regreso, Elisa volvió a visitar a la misma caserita. Sabía que al día siguiente tomaría ese avión, confesó, pero también sentí que una parte de mi corazón se quedaría para siempre en esa esquina, con el deseo de volver a sentir esa paz. Para un boliviano, un puesto de anticuchos es parte del paisaje diario. Pero para alguien que viene de otra parte del mundo, esa pequeña luz en una esquina, en medio de la noche, a veces puede provocar un impacto capaz de cambiar una vida. Y las personas que son atraídas por esa luz, quizás poco a poco, pero de forma segura, están tomando la decisión de no regresar. Cuando volví a mi país, sentí de repente que el mundo se había vuelto más violento. Estas son las palabras de Liam, un universitario estadounidense que estudió durante 6 meses en Cochabamba. Cuenta que el primer día de su regreso, en el instante en que subió al metro desde el aeropuerto, una sensación de aspereza invadió todo su ser. Había basura tirada en el suelo del vagón, gente hablando a gritos por teléfono, incluso una persona durmiendo en el piso. En Bolivia, sentía que todos cuidaban el espacio que compartían con los demás, reflexionó. Pero aquí, parece que cada uno cree que el espacio público es de su propiedad exclusiva. No era solo una diferencia cultural. En su mente, la limpieza y el orden de Bolivia se habían convertido en el estándar ideal. Como él, muchos que regresan a sus países se vuelven incapaces de tolerar la rudeza de su propio entorno, algo que antes ni siquiera notaban. Este fenómeno, en el extranjero, ya se conoce silenciosamente como el síndrome de Bolivia o la nostalgia boliviana. Las redes sociales están inundadas de publicaciones así: ya no soporto las tiendas de conveniencia en Estados Unidos. Me estreso en un restaurante solo porque no me traen un vaso de agua sin pedirlo. Anoche, caminando por la calle, casi me pongo a llorar de miedo. Una vez que has experimentado el ambiente confortable, el servicio atento y la increíble seguridad de Bolivia, la vida en otros países se siente áspera, incompleta. Como resultado, cada vez más personas sienten que el lugar al que han regresado ya no es su verdadero hogar, y sufren por ello. La sensación de seguridad es especialmente fuerte. Una sociedad donde las mujeres pueden ir solas a una tienda de barrio por la noche. La imagen de niños yendo a la escuela en el teleférico sin supervisión de un adulto. El hecho de que una billetera perdida sea devuelta con todo su contenido intacto. Estos fenómenos increíbles, que en Bolivia son el pan de cada día, en muchos otros países solo pueden calificarse de milagros. Además,
está la puntualidad del transporte público, la tranquilidad en los restaurantes, la limpieza de los baños en los lugares de trabajo, todas esas cosas que les proporcionaban una paz mental que solo valoraron cuando la perdieron, y que no pueden encontrar en sus propios países. Emma, una joven de Dinamarca, cuenta que al volver a casa se dio cuenta de que se irritaba con mucha más facilidad. Estaba rodeada de gente estresada y apurada, y esa atmósfera me contagiaba, explicó. Pero en Bolivia, todo se basa en una consideración y un respeto mutuo, así que mi estado de ánimo era siempre tranquilo. Ahora, está considerando seriamente buscar trabajo en una empresa boliviana. La experiencia en Bolivia no fue solo el recuerdo de un viaje. Fue el contacto, una vez en la vida, con una sociedad ideal. Y precisamente porque conoció esa sensación, al volver a su rutina original, todo le parece descolorido y carente de sentido. Quiero vivir de nuevo en esa serenidad. Quiero volver a ese lugar donde todo está en su sitio. Esas voces se susurran ahora en diferentes partes del mundo. Y ese anhelo, al final, los guiará a tomar la decisión de no volver. El tiempo pasado en Bolivia trasciende la categoría de viaje o estudio y se transforma en un profundo sentimiento de «quiero vivir aquí». Y el número de extranjeros que sienten esto está aumentando rápidamente en todo el mundo. En redes sociales y foros internacionales, publicaciones como «Algún día quiero vivir en Bolivia», «Para mi próximo trabajo, estoy pensando buscar en Bolivia», o «Alguien me puede explicar cómo obtener la residencia permanente», son cada vez más visibles. También hay quienes ya han comenzado su vida en el país y comparten sus voces de alegría. ¿Por qué anhelan tanto vivir en Bolivia? La razón principal es la sensación de seguridad en la vida. Muchos mencionan en primer lugar la excelente seguridad ciudadana. Poder caminar solo por la noche sin miedo, que los niños puedan salir a jugar solos, que los objetos perdidos sean devueltos. Para un extranjero, es un entorno tan seguro que resulta casi anormal. Especialmente entre las mujeres, este sentimiento es aún más fuerte. Bolivia es uno de los pocos lugares del mundo donde una mujer puede moverse con total libertad y sin miedo, es una evaluación que se repite una y otra vez. En segundo lugar, una razón importante es el nivel de perfección de los servicios públicos y la infraestructura. La accesibilidad a los servicios de salud es alta, la calidad de la educación es buena, el teleférico y los buses Puma Qatari son casi siempre puntuales, los trámites en las oficinas gubernamentales son atentos, y los recursos comunitarios como guarderías y bibliotecas son excelentes. En Bolivia, siento que me tratan como a una persona, no como a un número. Quien dice esto es Luca, un ingeniero informático de Italia. Así describe su vida en La Paz. El entorno laboral también es muy completo. Aunque hay estrés, la ciudad misma calma mi corazón. Pero lo más importante, un mundo sin gritos y sin agresividad constante, ha salvado mi salud mental. Por supuesto, mudarse a Bolivia también tiene sus desafíos. La barrera del idioma, las diferencias culturales, los trámites para encontrar vivienda, la obtención de la visa. Cada uno es un obstáculo considerable. Especialmente aprender a hablar y entender el español boliviano, con todos sus modismos y acentos, es la primera gran barrera para los extranjeros. Sin embargo, lo sorprendente es que muchos muestran una actitud decidida a desafiar este muro. Toman clases de español, dedican tiempo a aprender algunas palabras en aymara o quechua, estudian la cultura e intentan absorber las diversas costumbres. Esto no es solo para poder vivir, sino que refleja un deseo de integrarse de verdad en la sociedad boliviana. Además, en los últimos años, las empresas bolivianas también han fortalecido su actitud de acoger activamente a los trabajadores extranjeros. Los lugares de trabajo que ofrecen apoyo en inglés y los sistemas de ayuda también están aumentando. La base para la vida después de encontrar empleo se está consolidando gradualmente. De ser un destino turístico anhelado, a convertirse en una isla elegida seriamente como un lugar para vivir. Ahora mismo, Bolivia podría estar en este punto de inflexión. Y así, en algún rincón del mundo, hoy otro extranjero susurra para sí mismo, ya no quiero decir, me voy de vuelta, sino, he vuelto a casa. Lo que empezó como un simple viaje de turismo, se ha convertido, sin darse cuenta, en una vida en Bolivia. Estos extranjeros, a quienes podríamos llamar el grupo de los que se quedan, continúan aumentando silenciosamente. ¿Acaso una persona cambiaría el país donde vive solo por una emoción pasajera? En realidad, detrás de esta decisión hay razones mucho más profundas y una resonancia genuina que va más allá de lo imaginable. Jacob, un estudiante de intercambio del Reino Unido, pasó un año en la Universidad de Sucre. Sus primeros días estuvieron llenos de dificultades debido a la barrera del idioma y las diferencias culturales. El silencio de la gente en un micro lleno en hora pico, el bullicio y la calidez humana en los restaurantes,
las situaciones donde todo se resolvía a ver nomás, lo dejaban perplejo. Sin embargo, pasados unos meses, esa rutina diaria comenzó a transformarse de una manera extraña. La casera de su puesto favorito en el mercado le decía: «Chango, hoy llegaste más temprano, pues». La tarjeta del teleférico que se le cayó en una estación fue devuelta intacta a la oficina de atención al cliente. Los escolares con los que se cruzaba camino a la universidad lo saludaban cada mañana con un alegre «buenos días». Estos eventos cotidianos, sin pretensiones, se infiltraron silenciosamente en su corazón. Aquí siento que, de forma natural, formo parte de algo, de una comunidad, dice Jacob, quien, tras finalizar su intercambio, regresó a Bolivia para cursar un posgrado. Cuando volví al Reino Unido, el ruido de la ciudad y la frialdad de la gente me impactaron, me sentí agotado. Empecé a extrañar la calidez de Bolivia. Una calidez que contiene una profunda consideración por el otro. Por otro lado, Edgar, un trabajador técnico de Filipinas que trabaja en una fábrica en las afueras de Santa Cruz, considera que el entorno laboral en Bolivia, aunque exigente, es un ambiente digno de respeto. Al principio, siempre me reñían y mi corazón estaba a punto de romperse, cuenta. Pero cuando los maestros mayores me dijeron sonriendo: «Te estamos esperando para que seas un capo», pues, se me cayeron las lágrimas. Dentro de la exigencia boliviana, hay una sinceridad de querer luchar juntos. Ahora, mientras ahorra dinero, sigue estudiando español con el objetivo de establecerse aquí en el futuro. Por supuesto, no todo es un camino de rosas. El dominio del español, la renovación de la visa, la soledad, las diferencias culturales. Los obstáculos a superar son muchos. Sin embargo, muchos extranjeros desean quedarse. No solo porque Bolivia sea segura y conveniente, sino porque aquí existe una confianza palpable entre las personas y una armonía social. Las empresas bolivianas también han comenzado a comprender la importancia de la diversidad, y la tendencia de contratar activamente a talentos extranjeros se está expandiendo. Los sistemas de apoyo, como manuales bilingües y la oferta de clases de español, también están comenzando a establecerse. Jenny, una ingeniera de Estados Unidos, dice: «Trabajando en Bolivia, siento que dar algo a los demás se convierte en mi propia alegría. Aunque estoy ocupada, un simple «gracias» de alguien se queda en mi corazón para siempre». No la Bolivia turística, sino la Bolivia como un lugar para vivir. Los extranjeros que encuentran su verdadero encanto en esta faceta, eligen quedarse por su propia voluntad. Y ahora, sus voces, para nosotros los bolivianos, quizás se conviertan en una oportunidad para reexaminar quiénes somos. Bolivia es como otro planeta, changos. Esta fue una frase que dejó un usuario estadounidense en un foro de Internet. Ese hilo de discusión está lleno de asombro, emoción y sentimientos encontrados de extranjeros que han visitado Bolivia. Que una mujer pueda caminar sola por la noche es simplemente increíble. El teleférico es silencioso, seguro y limpio, solo por eso ya me dan ganas de vivir ahí. La comida de las caseritas es barata y deliciosa, y el servicio es excelente, y encima no hay que dar propina, es magia, pucha. Por otro lado, también hay voces como estas. A veces no entiendo las reglas sociales, me siento un poco perdido. La cultura laboral es demasiado relajada, la informalidad a veces me estresa. La burocracia para los trámites es un dolor de cabeza. El español tiene demasiados modismos y me siento aislado. Ciertamente, Bolivia no es un lugar perfecto. El entorno laboral a veces agobiante, las peculiares relaciones sociales, los desafíos de las políticas migratorias. Aún quedan muchos temas por resolver. A pesar de ello, la abrumadora mayoría de estas opiniones terminan con frases como: «Aún así, quiero volver, quiero vivir allí, quiero regresar». ¿No demuestra este hecho el encanto esencial de este lugar? Para nosotros, los bolivianos, una estación limpia, un teleférico silencioso, un servicio amable, calles ordenadas. Quizás todo sea parte de lo normal. Pero para muchas personas en el mundo, eso es un ideal y una esperanza. Y ahora, atraídos por esa normalidad, la gente anhela vivir en Bolivia, trabajar en Bolivia, aprender el idioma y esforzarse por ser parte de esta sociedad. Esto no es solo una fantasía, es una prueba de resonancia y confianza. Hasta ahora, en una sociedad en rápido desarrollo, quizás a menudo hemos pasado por alto las virtudes de Bolivia. Sin embargo, el mundo está ahora reevaluando a Bolivia, y en esa mirada parece reflejarse algo de lo que deberíamos volver a ser conscientes. La frase «dicen que si vas a Bolivia, ya no vuelves» esconde detrás de sí una Bolivia que trasciende la conveniencia y el confort para convertirse en un hogar para el alma. Para nosotros que vivimos en Bolivia, nuestra rutina diaria, para algunas personas en el mundo,
puede ser un milagro capaz de cambiarles la vida. Un simple vaso de mocochinchi, una tienda de barrio abierta en la noche, el silencio en un andén del teleférico, todo, absolutamente todo, puede ser la razón por la que alguien, en su corazón, no quiera volver a casa. Si este video ha servido, aunque sea un poco, como una oportunidad para que usted reexamine su propia normalidad, nos sentiremos muy honrados. Y por favor, escuche con atención por qué el mundo, ahora mismo, se siente tan atraído por Bolivia. Si esta historia ha resonado con usted, por favor, suscríbase al canal y apóyenos con un me gusta. Será nuestro mayor honor. La voz de cada uno de ustedes será la fuerza para tejer la próxima historia. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo video.